nunca había salido fuera, ni de Erasmus ni de nada. Investigando en la UNIZAR, me ofrecieron venir a la Universidad de Eindhoven. Al principio no me decidía mucho, pero mi novia me convenció y eso me dio alas. Soy José Antonio Medrano y llevo viviendo 7 años en Eindhoven, los Países Bajos. José Antonio. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, Mariano. Muy bien. Primero ponte las gafas, por favor, que si no, si viene alguien de seguridad, nos echará la bronca aquí. Que esto es un laboratorio. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero yo aquí no veo ni redomas ni matraces. No, es que tampoco los vas a ver. O sea, esto es un laboratorio de ingeniería química y no de químicas. ¿Y tú antes el laboratorio dónde lo tenías? Pues yo en Zaragoza. He vivido toda mi vida en la Avenida Valencia, ahí al lado de la City. Bueno, yo estudié también en el Colegio La Salle y luego ya pues hice la carrera en el CPS. Dime la verdad, tú cuando estudiabas no hacías estas máquinas así, ¿no? No. Aquí lo que nosotros hacemos es generar hidrógeno. Es que el hidrógeno se está utilizando sobre todo ya para automoción. Ah, para los coches. Por ejemplo, aquí estamos produciendo en torno a pues, 1,5 litros por minuto. Tenemos escala pequeña y ya pasamos a una escala más industrial. Madre mía, qué máquina. Sería venirse a este reactor de aquí. O sea, que pasamos de una olla express casi, porque eso es muy pequeñito, a esto. Y ya estaríamos hablando de una producción que sería 200 veces mayor a la producción que conseguiríamos en el otro equipo. Y aquí sí que veríamos lo que es el reactor en sí. Pero los reactores no tenían que ser solamente nucleares. No. En el día a día nosotros estamos utilizando reactores. Por ejemplo, el motor de un coche. Quemamos gasolina y está ocurriendo una reacción química. Tú por los reactores aquí no viniste, ¿no? Yo estaba haciendo un máster en Zaragoza después de terminar la carrera y en 2012 me contactaron porque hay una gran colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Eindhoven. ¿Este edificio exactamente cuál es? Bueno, pues aquí estamos en la Facultad de Ingeniería Química dentro de la universidad. Por cierto, ¿tienes sed? Sí, un poco. Bueno, pues aquí tenemos un sistema que han desarrollado un grupo de investigación aquí, que es una potabilizadora portátil. Se ve que tenemos agua contaminada, una bomba, tú bombeas, pasa a través del filtro y puedes conseguir agua limpia, luego te la puedes beber sin ningún tipo de problema. ¿Ah, sí? Es agua perfectamente limpia, como la del grifo. A la hora de la verdad, ¿en dónde notas los cambios respecto a las universidades en España a las que hay aquí? Aquí hay muchísima empresa involucrada y, de hecho, prácticamente el 50% de los recursos que vienen a esta universidad vienen de empresa externa. En total hay en torno a 9.000 estudiantes y en torno a 2.000 estudiantes son extranjeros, de forma que es muy internacional la universidad. Y bueno, por ejemplo, John. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De dónde eres? Yo de Pamplona. Pues aquí me habéis pillado en una estancia de 3 semanas para echarme una mano en la integración de un reactor de membranas. ¿Tú qué estás haciendo? Porque te veo aquí que parece esto bricomanía. Hay que saber hacer de todo aquí. Las reformas en casa las haces tú. Bueno, algunas sí que me toca, ¿no? No te voy a engañar. Bueno, te dejamos aquí, que a ver si nos enseña José Antonio un poquito más de esta zona, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, que vaya bien. Chao. Dragoneses por el mundo. Si vienes a Eindhoven, lo que nunca te puedes perder son los bolos. ¿Y esto? Es una escultura que se hizo en el año 2000, un poco para darle modernismo a la ciudad, porque es una ciudad muy industrial y querían darle un toque más alegre, más moderno. ¿Pero cuánto mide cada bolo? Para que veas, mide más de 7,5 metros. ¿Pero tú cuánto mides? Bueno, tampoco mucho, 1,70. ¡Ostras, qué grande es! ¿Y de ancho? 2,5 metros. ¡Madre mía! Son bien grandes estos bolos y lo que representan sobre todo es también el espíritu de la ciudad, porque esta ciudad se caracteriza mucho por intentar siempre perfeccionismo, intentar que todo salga bien, que es siempre hacer el strike, es la jugada perfecta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a ver un edificio muy característico de esta ciudad, como es el Evolution. Si esto es un ovni. Así es. Fue diseñado en los años 60, cuando era en plena carrera espacial, para albergar eventos de ciencia. Hoy en día es un auditorio donde se utiliza para otro tipo de eventos e incluso, por ejemplo, para la Nochevieja. Se hacen incluso hasta fiestas. ¿Y a quién se le ocurrió esta marcianada de edificio? Bueno, pues fue al señor Fritz Philips. Ah, ese hombre tiene nombre de bombilla, ¿eh? Exactamente, porque justamente él era el hijo y el sobrino de los fundadores de la empresa Philips, que nació aquí en Eindhoven. A él se le encendió la bombilla y decidió inventar esto, ¿no? Exactamente. Llegó a vivir hasta 100 años y, de hecho, el día de su 100 cumpleaños se hizo una fiesta muy grande en la ciudad, donde incluso la ciudad cambió de nombre por un día y en vez de ser Eindhoven se llegó a llamar Ciudad Fritz Philips. ¡Hey! No sé. Alfonso. ¿Qué tal? ¿De quién es? ¿Lo conoces? No, él trabajaba con mi mujer en la misma empresa. Pero tú eres también español, ¿de dónde eres? Yo soy español de Mallorca. Tanto cunde el que te lo encuentras por todas partes. Sí. Es que Eindhoven es pequeño, ¿eh? Aquí donde lo ves. Sí. Este edificio de aquí es cuanto menos pintoresco, ¿no? Yo vivía aquí en este edificio de enfrente. Por la noche se encienden luces. O sea que parece que en cualquier momento se van a bajar los marcianos. En cualquier momento. Solo voy que tengo un poco de prisa. Venga, Hasta luego. Oye, Hasta si luego. ves a ET, avisa a Iker Jiménez, ¿vale? Venga, vale. Venga, adiós.
Bueno, pues ahora te he traído aquí al mercado de la ciudad. Aquí puedes encontrar siempre mucha gente, puedes comprar un montón de verdura y fruta. ¿Se diferencia mucho la cesta de la compra en Holanda a la que podemos hacer en Aragón? Hombre, en cuanto a frutas y verduras, no mucho, ya que Holanda es uno de los mayores exportadores del mundo, junto con España. O sea, somos justamente los dos países europeos que más exportamos. Quizás en cuanto a la calidad de producto de pescado, carne, ahí así que es más caro aquí y la calidad deja un poco que desear, la verdad, si lo comparamos, sobre todo la carne. Madre mía, pero qué zanahoria, ¿no? Es grandísima. Sí, las zanahorias son naranjas por culpa de Holanda, que es justamente el color del país. Y es que el naranja viene del Duque de Orange, que es la casa real holandesa. La zanahoria real, original, era de este color, era color púrpura. Lo que querían era tener su producto estrella color naranja, como la casa real. Entonces empezaron a mezclar semillas, de forma que hasta que no consiguieron una zanahoria de color naranja no pararon. Cabezudos los holandeses, ¿eh? Como los aragoneses. Disculpa una pregunta, ¿la gente compra aquí mucha zanahoria? Yeah. We sell these orange ones a lot. It's very different because we have very small ones like this, but some ones are very weighs almost 1 kilo, 900 grams. Bueno, muchas gracias, que vaya bien la venta. Hay otras cosas que también puedes comprar en este mercado, que es algo que te aseguro no vas a poder encontrar en ningún mercado en España. Y es que aquí estamos en un puesto donde únicamente puedes comprar repuestos de bicicleta. Madre mía, pero es que hay de todo, ¿eh? Sillines, alforjas, ruedas. Fíjate qué sillín, ¿eh? Mullido. Madre mía. Esto tiene que aguantar una cantidad de kilómetros que vamos. Como para ir como Millán Salcedo sin sillín por aquí. Hombre, eso tiene su peligro. Y mira, fíjate qué timbres tienen aquí, ¿eh? Hasta de Winnie the Pooh. Fíjate, manos libres para la bici. Luego, si tienes frío, como ahora que empieza ya el invierno, borreguillo para ponérselo incluso al sillín. ¿Y estas banderolas para qué? ¿Para cuando hay fiesta? Hombre, la puedes utilizar si quieres, pero aquí lo que hacen es ponérsela a los niños cuando van en bici para tenerlo siempre controlado, porque es una forma muy visual de saber dónde están, que no se pierdan. Algo que está muy importante en este país es tener un buen candado para la bici. Y de hecho, este es pequeñito, pero fijaros, Madre cantidad mía. de candados, pitones, de todo. ¿Pero aquí se roban muchas bicicletas o qué? Quien no conozca aquí a alguien que le hayan robado la bici, muy raro. Mira, aquí está la dueña. Hi, ¿Pero cuántas cosas tiene aquí? we have 5,000 products because everybody in the Netherlands has a bicycle, so everybody has to have a tire. Bueno, que vaya bien, gracias, bye. Okay, bye. Aragoneses para el mundo. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Bueno, José Antonio, ¿dónde estamos? Pues ahora estamos caminando justo al lado del río Dommel. Este es el río principal de Eindhoven y de hecho toda la ciudad se fundó cerca al río, ya que se dedicaba especialmente a la agricultura. Tiene en torno a 120 kilómetros de longitud. Madre mía, ¿pero eso cuánto es? Desde Zaragoza hasta Monreal del Campo, más o menos. ¿Tú por qué nos has traído hasta aquí? Bueno, pues porque aquí he quedado con Elisa, mi mujer, y me gustaría presentártela. Hola. Aquí está. Hola. Oli. Hola Elisa, ¿tú de dónde eres? Yo de San Sebastián, pero bueno, mi padre de Zaragoza. Oye, ¿cómo os conocisteis? Bueno, pues durante las fiestas del Pilar yo estudié en Zaragoza, alguien me llamó la atención con una pantera rosa, ¿Cómo? Sí, con un peluche que le habíamos sacado en las ferias. alguien me puso algo en la cabeza, yo miré para atrás, vi primero una pantera rosa y luego ya a José. Y ya bueno, está, surgió el amor a tope. Nos casamos este octubre, el Eso día del es. pregón. Mira que nunca vamos a fiestas del Pilar, porque ya trabajando aquí no nos coincide bien para ir, pero para una vez que volvemos, ¿vale? Para casarnos allí. Bueno chicos, está cayendo la noche y ¿por quién doblan las campanas? ¿Dónde estamos? Estamos en la iglesia de Santa Catarina. Esta música me suena. Sí, lo que estás escuchando es Smooth on the Water. Pero ¿por qué tocan aquí música heavy con las campanas? Bueno, ¿y por qué no? ¿Sabes? Estás en Eindhoven, esto es todo modernidad. En esta parte de Europa siempre vas a encontrar carillones, bueno, por todos lados, no solo en iglesias, también te los puedes encontrar por las calles en muchas ocasiones. Mira dónde estás pisando. ¿El qué? ¿Eso no es un esqueleto? Esto de aquí es que antes había otra iglesia y cuando se construyó esta, pues tiraron la anterior y descubrieron que había esqueletos enterrados aquí. Calculan ellos desde el año 1200 hasta el año de su construcción, que es el 1850. Disculpad, ¿qué os parece el esqueleto? It's a bit gross to see it. I don't know if it's fake or if it's real. Te tengo que decir una cosa, es real. It's real. It's a strange concept. Bueno, que vaya bien, bye. Thanks a lot.
Bueno chicos, ha caído la noche en Eindhoven y ¿qué vamos a hacer? Pues habéis venido en un momento único del año, el Festival Glow. ¿Esto qué es? Bueno, pues es un festival de luces en donde se hacen proyecciones por toda la ciudad, hasta 30 diferentes instalaciones. Básicamente todo lo que te puedas imaginar que se puede hacer con luz y sonido, aquí lo hacen. Videoartistas de todo el mundo vienen aquí para simplemente mostrar su arte. Está considerado como uno de los 5 festivales de luces más importantes del mundo. Pero madre mía, qué gentío, pero ¿cuánta gente viene aquí? Bueno, muchísima. El año pasado fue el récord, vinieron 750.000 personas. Fíjate cómo es esto, que hasta la mezquita tiene su propia proyección. ¿Esta es la mezquita de aquí, de Eindhoven? Bueno, es una de ellas, porque aquí la comunidad musulmana es enorme. Aragoneses. ¡Vámonos! Bueno, pues aquí hemos quedado con unos amigos de aquí de Eindhoven que da la casualidad que son todos ellos aragoneses. ¿Ah, sí? ¿Hay una embajada aragonesa aquí? Así es, así es. Míralos, aquí están. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Aitor? ¡Oli! Aitor, eres de Fraga, y luego Isa y Luis, que son de Ainzón. Bueno, pero ¿vosotros de qué os conocéis? Pues yo lo conocí a José y Aitor jugando a fútbol en un equipo. Sin querer habéis hecho patria chica, ¿no? Sí, la verdad que yo fui a llegar y ya conocí, vamos, José estaba en mi despacho, así que ya llevamos casi 4 años en el despacho juntos. Siempre nos solemos reunir muchas semanas y ya hemos preparado algunas veces migas, ranchos. Nos hemos traído morcilla, chorizo, bueno, morrajas también nos traemos muchas veces, moscatel y ainzón. Parece como que estemos en casa cuando nos reunimos, la verdad. Bueno chicos, solamente me queda preguntaros una cosa. ¿Volveréis pronto por Aragón, sí o no? Hombre, seguro que para Navidad volvemos y luego ya de forma definitiva, yo espero que más pronto que tarde, sí. Bueno, pues os vamos a dejar aquí que disfrutéis del festival, ¿vale? Bueno, pues entonces yo envío un beso a mi abuelo de 100 años que vive en Zaragoza. ¡Un beso! Adiós, mamá, Incredibles, gente del colegio. Adiós. Adiós. Saludos a los amigos del pueblo. Adiós.